Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, somos el Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health. Estamos en nuestro espacio Tribuna Abierta. Este espacio no tiene nada que ver con las horas clase, que quede claro, sino es un espacio netamente orientado para que compartamos, para aclarar dudas, para ponernos de acuerdo en ciertos aspectos. En esta noche vamos a hablar en este espacio sobre el tema es llegar a creer. Les recuerdo que este es un conversatorio y los micrófonos, las personas que deseen intervenir, por favor van a levantar la mano y les vamos a dar intervenciones de 3, 4 minutos para que nos vayan comentando su experiencia. Así que, por favor, alguien si quiere intervenir, ¿qué cree con llegar a creer? ¿Qué cree que quiero decir o a dónde cree que queremos llegar? No sé si alguien quiere levantar la mano o les pregunto. No tenemos manos levantadas. A ver, Walter Díaz, buenas noches. No sé si estás acá, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es llegar a creer? Buenas noches. Eh, Buenas noches con todos. Y llegar a creer es tener la capacidad de poder poner en manos de algo o alguien superior a mí. Llegar a ese límite de poder confiar en otro que es superior a mí. Perfecto, muchas gracias, Walter. Bienvenido. ¿Alguien más, tal vez, algo que me diga de llegar a creer? Tenemos una mano levantada. Steven Mena, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Cristian, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Y bueno, no alcancé a escuchar bien la pregunta, ñaño, ¿me podrías repetir? Claro, ñaño, ¿qué entiendes por llegar a creer? Ya, bacán. Bueno, a ver, llegar a creer será primero, bueno, por mi entendimiento, primero tengo que llegar a una confianza, tener confianza en algo. Y ahí la creencia vendrá con la creación. No, por eso en un segundo paso dice llegar a creer. Llegamos al final de una vida adictiva o de un estado de conciencia para empezar un nuevo estado de conciencia, llegar a creer en un poder, dice el segundo paso, llegar a creer en un poder superior a mí. Entonces, dejo tal vez un estado de conciencia inferior para asumir un estado de conciencia supremo. ¿Sí? Entonces, eso para mí será primero tener confianza, terminar una vida desordenada, puede ser, o tal vez un estado de conciencia y empezar otro. Para mí Muchas eso gracias. sí, creo. Muchas gracias, Mil Carlos. gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bienvenido. ¿Alguien más tal vez qué cree que es llegar a creer? Nadie. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, la clase pasada, la semana pasada, nosotros hablamos sobre el proceso de aceptación. Netamente habíamos admitido que éramos impotentes, habíamos admitido nuestra ingobernabilidad, habíamos tenido que ser honestos con nosotros mismos, no con nadie más. Teníamos que tener la receptividad, lógicamente, teníamos que tener buena voluntad, que es de hacer lo correcto por el motivo correcto. Habíamos llegado a un proceso de humildad después de haber trabajado en esos 4 principios espirituales, que quiere decir que no soy ni más ni menos que nadie y que debo entender también los puntos de vista de los demás y debo aprender a ser empático. Y ahí llegué al proceso de aceptación recién, después de haber trabajado en varios principios espirituales. Pero ese proceso de aceptación me deja a mí con un vacío enorme. Ese vacío de saber que he sido una persona totalmente distorsionada, que he actuado totalmente distorsionado, he sido manipulador, he sido mentiroso, he sido chueco, y eso genera un vacío enorme en mí. Como padres, como codependientes también, nos damos cuenta que hemos cometido también muchísimos errores, que hemos sido los causantes de los vacíos de nuestros hijos,
que hemos tal vez sobreprotegido o hemos sido irresponsables, y todas esas cosas nos genera un vacío enorme que viene siempre acompañado de la culpa. Pero esa culpa yo tengo que empezar a trabajarla. Y primero, ¿cómo empiezo a trabajar esa culpa? Es detectando qué es lo que me está generando culpa. Y entendiendo primero, y ahí viene la empatía, ¿no es cierto? Y viene la empatía hacia mí mismo de mi pasado. Tal vez cometí muchos errores en mi pasado, tal vez me equivoqué demasiado, pero antes de un proceso de yo estaba actuando cegamente en mi pasado y justamente ese vacío que me generó también me da un poquito de esperanza porque yo tengo que, empiezo a ver a otros adictos en recuperación, empiezo a ver a personas que han salido de adicciones, empiezo a ver a codependientes que tienen una vida normal y dejaron de vivir la vida de sus hijos, empiezo a ver que esas personas empezaron a cambiar su vida y empezaron a sentirse bien y eso me genera esperanza. Y esa esperanza no es más que la semilla de la fe. Hay un dicho que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, cuando nosotros tenemos un familiar, tal vez enfermo, tal vez en unidad de cuidados intensivos, o tal vez, no sé, en alguna situación crítica, nosotros tenemos la esperanza de que se sane, ¿no es cierto? Y nosotros queremos y creemos firmemente en que se va a sanar. Y esa es esa esperanza que empiezan a hacer con nosotros. Al ver yo a otro adicto en recuperación, yo me puedo dar cuenta que hay una persona que tal vez vivió lo mismo que yo, vivió cosas peores que y empiezo a generar esa esperanza, a luchar contra mi proceso de locura. ¿Y qué es locura? ¿Qué es locura, Mayra? Ah, te sorprendí, bienvenida, buenas noches, Mayra. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, en realidad, su caso, Estás con el volumen muy alto, estás con el volumen muy alto. ¿Qué es locura, Mayra? bueno, para mí, este, la locura es cuando ya uno llega a un nivel de que no sabe qué hacer, no sabe qué ha hecho, en realidad, ni lo que quiere, ni lo que ha pasado en su vida. Para mí, yo pasé por ese periodo de una locura en la cual le tenía envidia a todo el mundo, le tenía celo a todo el mundo y aun cuando tenía de todo, sentía que no tenía nada, le envidiaba a todo el mundo. Y para mí, eso es sentir una locura. Hoy en día estoy combatiendo muchas cosas muchos problemas que me han acarreado, pero me siento muy bien, me siento muy centrada hoy en día. Muchas gracias, Mayra. Sigue adelante, muchas gracias. Carlos Parrales, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo le va? Carlos, soy Carlos, vivo en recuperación. Hola, No Carlos. quiero volver a repetir lo mismo del pasado esperando un resultado diferente. ¿Ya? A ver, ¿me explicas un poquito, por favor? O sea, sería de cometer las mismas locuras, o sea, es la misma, por decir, o sea, no repetir, volver a repetir la adicción esperando un resultado diferente, o sea, que un nuevo proceso sea ya diferente, que ya Ujú. no sea lo mismo que el primero, pero siempre y cuando se llegue a una segunda recaída, ¿no? Porque a veces ya nos toca, según nos toca fondos, más fondos, y se vuelve a veces casi imposible, ¿no? De volver a llegar a un centro de rehabilitación, lo más posible llegar hasta el cementerio,
que es lo más probable, ¿no? Por la, o sea, ya por las cosas que tenemos en la mente, porque uno se va a la clínica, se oye cosas y que dice uno, no, eso no hice yo en consumo, no. Y hoy cuando recaiga, a la final se trata de hacer esas cosas, ¿no? Para poder llenar los vacíos va llevado y todos los compartires que va oyendo en en la clínica, en el seguimiento. Eso es Cristian. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Walter, bienvenido. Nuevamente, buenas noches. Gracias, Cristian. Cometer una locura es cometer un acto eh, sin razón, ¿no? O sea, cometer acciones que para el otro son inexplicables, porque locura lo llama el otro. Para mí en ese momento es una acción que tomé en determinado momento. El que le pone nombre locura es el otro. Ujú. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún codependiente tal vez qué piensa que es locura? No sé si tenemos mamitas aquí, tal vez. Katy Carrera, buenas noches. Tal vez me puede ayudar con qué es locura. Samsung SMA32, no sé quién sea, pero bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristian, ¿cómo está todo? Bien, Hola, bien, gracias a Dios. soy Jorge. Lo que pasa es que se escribió Samsung, no escribí mi nombre. Ah, ok, Jorge, bienvenido. Mira, ¿Qué estabas hablando piensas? sobre la locura. Sí, estamos hablando sobre la locura. ¿Qué piensas tú que es la locura, Jorge? Bueno, Cristian, a mí me parece que la locura es cuando existe algo que nos afecta y realmente no lo atendemos, no atendemos la raíz de esa situación, pues, que ese algo que me afecta y que me está llevando a conductas inadecuadas, no lo estoy atendiendo. Para mí eso es locura. Tienes el audio apagado. Muchas gracias, Jorge. Totalmente de acuerdo. Rodney, bienvenido, buenas noches. ¿Qué piensas que es la locura, Rodney? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto. Y qué gusto conocerle. Yo soy mamá de uno de sus nuevos pacientes por allá en Ecuador. Yo vivo en los Estados Unidos y bueno, es Ah, hola, hola, ¿cómo está? aquí. Bienvenida, Es buenas mi noches. primera vez aquí y espero que no sea la última. Mucho gusto, Cristian. Para mí, la locura como una codependiente, ¿qué le puedo decir? Es una cosa terrible. Es como cuando ya tanto estrés, tantos problemas, el no saber controlar, el no saber cómo llevar las cosas que nos están pasando al día a día, nos ponen en un punto de tal estrés, de tanta ansiedad, de tanta angustia que perdemos la cordura, la sensatez, perdemos el hilo de cómo tomar decisiones correctas, asertivas, ¿no? Y empezamos a actuar bajo presión, actuar bajo cosas incoherentes de tanto estrés porque no sabemos cómo afrontar lo que estamos pasando. Llegar a un punto de desesperación tal de sentirse loco, actuar como mismo dice la palabra, con locura, sin sensatez, sin lucidez para hacer las cosas, ¿no? Como una mamá codependiente, porque ahora entiendo parte del proceso de mi hijo es sanarme yo también, no es solamente él, entender que ahora soy una coadicta también, una codependiente y que tenemos que ir de la mano trabajando. Entiendo el punto de locura y desesperación que me llevó esta situación fuera de control, porque uno nunca piensa que le va a pasar a uno, nunca crees que te va a pasar, piensas que eso pasa
escuchas de lejos, te da pena, pero cuando lo vives es un desborde total de sentimientos, de emociones, de todo, ¿no? Llegar a un punto de verdad, hablar hasta desear la muerte, porque a mí, porque esto, no, es un sentimiento, es una emoción, yo creo, algo que te puede llevar a situaciones muy desbordadas, ¿no? Para mí eso es la locura, como una mamá codependiente que ahora poco a poco voy entendiendo la situación, que voy entendiendo cosas buenas y malas que hice, los errores, los aciertos y tratando de cambiar todo, pues ahora con más sensatez, Muchas, con más tranquilidad. Muchas gracias, Cristian, y a todos, muy amables. Qué gusto en conocerles. muchas gracias, Rosy. Muchas gracias y bienvenida, bienvenida, gracias. Freddy Perdón, es Mendoza, el por nombre favor, de mi bienvenido, buenas esposo, noches. perdón, es el nombre de mi esposo. Mi nombre es Paulina, mucho gusto. Mamá de Mucho gusto, Eduardo Paulina. Ruales. Yo soy mamá Mucho de gusto, Eduardo. Paulina. Sí, yo Mucho sé quién gusto. es Eduardo. Sí, bienvenida, buenas noches, Paulina, gracias. Freddy, por favor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto compartir esta reunión contigo, Cristian. Soy Freddy, soy el papá de Fabricio, Favo, no sé cómo le digan allí. Para mí la locura definitivamente es la pérdida de la cordura, el cometimiento de actos que, que rayan en la normalidad. Yo personalmente me ha tocado vivir actos de este tipo. A mis 66 años tuve que liarme, imagínense, a puñetes en, en la calle, en un incidente de tránsito y en el que estuve involucrado, por supuesto, mi hijo. Y él prácticamente inició esto. Entonces, en pocas palabras, eso es locura, eso es locura. Gracias. Steven Mena, Carlos Mena, por favor, bienvenido. Muy buenas noches a todos, buenas noches y gracias nuevamente. A ver, para mí la locura, hace rato decía, ya mencionaba algo, Freddy, son actos de mal juicio, sí, en donde que no hay una concordancia entre lo que se piensa y lo que se siente. Y viene a haber estigmas, connotaciones, creencias, y viene a haber un conjunto y una conjugación de todo lo que nosotros tenemos como por entendimiento. Entonces, perdemos la cordura, dice, perdemos en un segundo paso de la literatura de narcóticos y alcohólicos anónimos nos habla de una pérdida de juicio, en donde que nosotros estamos en la crítica, en el juzgamiento, sí, con complejos y con un sistema de pensamientos en donde que siempre hay el qué dirán o el por qué lo hago. Entonces, hay esa parte de como que una desconexión y una discoordinación entre el pensamiento y el sentimiento, y viene a haber pues una acción de tal manera. Entonces, para mí la locura es hacer esos actos de mal juicio, juzgando, criticando, no sé, bueno, con cierto sentido de egocentrismo. Y, por ejemplo, nosotros muchas veces en la mañana levantamos por A o B motivo, circunstancia, cualquier situación, salimos de pronto discutiendo y bueno, pues regresamos a la casa por la noche después de un día de labores o algo así y queremos que nos reciban con los brazos abiertos y con un corazón noble y cosas por el estilo. Entonces, son cosas así, ¿no? Actos de mal juicio, esperando algo, haciendo algo negativo, esperando algo positivo como resultado de eso. Pues para mí la locura es actos de mal juicio, mi hermano. Gracias, Carlos, muchas gracias. Priscila, por favor, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, Priscila. Bueno,
aportando un poquito más, ¿no? A los conceptos anteriores que han dado. Sí, bueno, la locura para mí es la privación de juicio o del uso de razón, ¿verdad? Que esto conlleva a un desequilibrio manifestado, distorsionado de lo que es realmente lo que se vive, o sea, de la realidad, ¿verdad? La pérdida de autocontrol. Son situaciones que conllevan quizás por demasiada presión de las cosas que uno vive como coadicto, ¿no? Porque son emociones mezcladas, emociones que en sí tú no puedes identificar específicamente, pero que te hacen descontrolar, que te hacen tener incluso comportamientos absurdos, quizás mal carácter y otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, para mí eso es la locura, ¿no? La privación del juicio o del uso de la razón, ¿verdad? Muchas gracias Priscila, bienvenida. Y Joseph, bienvenido Joseph a los tiempos que te veo, uno de nuestros catedráticos de Mental Health. Bienvenido Joseph, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estaba escuchando ahorita esta tribuna abierta y bueno, no sé con qué tanta cautela debería dirigirme, puesto que no es un curso, estamos en una tribuna abierta donde estamos compartiendo mutuas experiencias y estas cosas que yo puedo compartir son cosas que no comento como catedrático, ¿me explico? Eh, por muchas razones que podrás entender, entiendo la locura psicótica y la locura perversa. Y déjame explicarte estos dos términos de locura. Soy adicto rehabilitado desde 1984 a la fecha. Por la gracia de Dios no he vuelto al consumo. Pero mi rehabilitación inició en un hospital psiquiátrico. Estuve amarrado a una camilla, ¿no? Donde estaba en un cuadro totalmente psicótico, sintiéndome un santo con poderes mentales. Estuve un año internado, me daban Aldol, aloperidol, Sinogal, Meyeril, Tonopan, 2 oxigenadores al día, 3 tomas, 3 veces al día. Esta fue consecuencia de mi consumo de sustancias. Entonces, claro que conozco el mundo psicótico de la locura, pérdida de contacto totalmente con la realidad. Incluso antes de llegar al psiquiátrico, hay una parte importante donde he llegado a la conclusión de que tal vez no todos lo reconozcamos, pero a los adictos, cuando consumimos sustancias psicoactivas, nos gusta psicotizarnos. Entrar al mundo Matrix o a Narnia si no has visto Matrix, porque ahora que le estoy preguntando a los usuarios, ¿no han visto Matrix? ¿No? Entonces, bueno, si no has visto Matrix, has visto la película de Narnia, donde te metes, esta niña se mete atrás del ropero y entra en un mundo mágico, ¿no? Y este es el mundo de las drogas. Al entrar a este mundo mágico, entras en un mundo psicótico, ¿no? Un mundo desfasado de la realidad. No necesitas necesariamente consumir alucinógenos para entrar en este mundo psicótico. De todo mundo es sabido que la cocaína o la metanfetamina de cristal produce paranoia, ¿no? De donde te asomas por la ventana y me están siguiendo, ahí están, vienen por mí, ¿no? O acá en México le llamamos el mal del pollo, ¿no? El cocainómano está buscando en la alfombra del hotel piedras de cocaína cuando no existen, ¿no? Este es el mundo psicótico al que yo me refiero, y los adictos nos gusta entrar a ese mundo psicótico, ese mundo de locura. Bien, eh, esto va relacionado con todo el tema, porque también hablabas de llegamos a creer. En esta situación del hospital psiquiátrico, pues nunca me avisaron cuánto tiempo yo iba a estar, cuál iba a ser mi tratamiento, etcétera, etcétera. Y quiero decirte que, bueno, y conozco lo que es estar en un reclusorio, ¿no? Obviamente, pues no por buen comportamiento, ¿no?
Lo que conoce un adicto, creo que generalmente cuando te has metido de lleno al consumo de sustancias psicoactivas, pues pisamos cárceles, pisamos situaciones durísimas y cometemos fechorías, ¿no? No quiero justificarlo, ¿no? Pero también una parte de ello es por el influjo de la sustancia, ¿no? Que te transforma, ¿no? Que fíjate, este libro es muy bueno, ¿no? El de el Dr. Jekyll, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La transformación que uno tiene. Obviamente habla de una transformación física, pero si te fijas, un adicto en consumo sí cambia su rostro y su mirada, ¿no? Si hay una transformación cuando está con sustancia encima y cuando no hay sustancia, hay una transformación. Sí. En esta situación de estar hospitalizado en el psiquiátrico, no me servía el Dios del cuadro, el Dios que se me había inculcado en casa, porque el Dios del cuadro nunca se había bajado a ayudarme. Este Dios del cuadro, en mi maltrato en la infancia, cuando yo fui drogadicto, cuando yo tuve momentos fuertes, no sentí su ayuda, ¿no? No se bajó del cuadro. Por lo tanto, estaba yo ya en una situación donde estaba en un hospital psiquiátrico y el hospital psiquiátrico a mí sí me traumó. Sí tengo cicatrices del hospital psiquiátrico por todo lo que viví y vi. En ese entonces se supone que ya estaban prohibidos los electroshock, pero te daban electroshock, ¿no? Las clásicas descargas eléctricas en las sienes, ¿no? Entonces era un tormento en la mañana. Sabíamos a quién le tocaba el electroshock. Era a quien no le servían el plato de desayuno. Entonces era un terror todas las mañanas. Esperar tu plato de desayuno, porque si no te daban plato de desayuno, te tocaban electroshock. Y bueno, nos contemplaba a ver cómo lo hacían, porque le ponían los diodos aquí en el cerebro y soltaban la descarga eléctrica, poniéndote algo aquí en la boca para que no te mordieras la lengua. El cuerpo brincaba, gritaba, ¡ya! Y saliendo del electroshock ya no sabían cómo se llamaban. Entonces era el asunto de el temor a las descargas eléctricas y una serie de situaciones que me tocó vivir en este hospital psiquiátrico. Por lo tanto, yo estaba desesperado, yo no quería estar en el psiquiátrico. Había una enfermera, la señora Rafis. La señora Rafis era un clon de mi mamá. Era mucho, muy parecida a mi madre. Esto me traía recuerdos de añorar estar en casa, ¿no? Ahora sí valoraba la casa, ¿no? Ahora sí deseaba estar con mi madre, con la familia. Y entonces era muy tormentoso todos los días confrontar en el turno de la mañana a esta enfermera, ¿no? La señora Rafis, porque me ponía deprimido, extrañaba el hogar, extrañaba la familia, extrañaba a mi madre. Hablo mucho de mi madre porque mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Entonces mi madre era mi madre y mi padre, ¿sí me explico? Era mi todo. Bien, esto me llevó, aunque no lo parezca a uno, pues yo era vergonzoso y no me gustaba llorar en público. Entonces yo buscaba una parte donde poder llorar a solas, donde no me contemplaran los demás locos, mis compañeros. Entonces encontré una parte atrás del baño, una parte donde había jardín. Y yo ahí me hincaba y lloraba y le gritaba a Dios. Pero quiero aclarar algo antes. Yo tuve que crear un concepto de Dios. Yo tuve que imaginarme a Dios como una gran luz blanca, más grande que el sol, más luminosa que el sol, pero que su luz no me lastimaba los ojos. Y este Dios era el dueño del universo, de los planetas, constelaciones, y dentro del universo estaba el planeta Tierra y en ese planeta Tierra estaba yo. Y entonces yo me hinqué y perdón por lo que voy a decir, pero es que así fue como yo hacía mi petición, hincado, llorando, yo le gritaba a Dios, Dios, sí estoy loco, pero no como estos hijos de su pinche madre, sácame de aquí. Y me sacó hace 39 años. Eh, te estoy platicando una experiencia, puesto que estamos en tribuna abierta. Disculpen un poco la situación de
algunas palabras soeces, pero es que así lo pedí. Y quiero explicarte por qué va relacionado con la fe. Yo tuve que entender cosas de la fe que a Dios no le importa cómo le pidas, sino es tu corazón el que está pidiendo. Entonces, esta es la parte importante porque, bueno, sí, fui sacado del hospital psiquiátrico y se me dejó funcional, ¿ves? O sea, soy un loco funcional. Y bueno, hay películas que me hacen llorar porque eh, gracias a Dios, yo no escucho voces el día de hoy, no veo personas el día de hoy. Conozco otras personas que han tenido tratamiento psiquiátrico y a la fecha pues siguen escuchando voces o viendo dos o tres personas, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco que no veo cosas ni escucho cosas. Este es un tipo de locura. El otro tipo de locura es la locura perversa. Me estoy refiriendo cuando uno tiene rasgos sociopáticos, ¿no? Cuando te causa placer dañar a las demás personas. Entonces, bueno, yo tuve que encontrar que dentro de mi personalidad también había algunos rasgos sociopáticos, ¿no? Debido a mi adicción. Y entonces, esta es una locura preocupante porque ya que uno tiene conciencia y sale de la adicción, va pasando el tiempo y uno al crear conciencia, en mi caso muy personal, no me gusta el día de hoy causar daño a terceros, ¿sí me explico? La parte importante, lo que me conllevó a la Biblia, la búsqueda de Dios, posteriormente salir del psiquiátrico, me llevó 14 años. En esta búsqueda de Dios, pues tuve ensayo y error, ¿no? Me metí hasta donde no me debería de meter, caminé en mi país, está el chamanismo, el nahualismo, ¿no? Caminé con un nahual durante 14 años, un indio yaqui. Le metí al esoterismo, a la metafísica, ¿no? A los desprendimientos corporales, a las experiencias de casi muerte. O sea, estaba en la búsqueda de Dios. Y yo encontré, si así se pudiera decir, al Dios bíblico, ¿no? Yo soy creyente en el Dios bíblico, soy cristiano el día de hoy, hace 28 años. Y entonces, bueno, esta parte para mí es importante. No me considero un cristiano religioso o de congregación, sino como está en la Biblia, ¿no? Yo procuro seguir las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, como está en la Biblia. Entonces hay una parte importante donde se le pregunta a Jesús cómo resumiría los 10 mandamientos. Y él dice, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y llevo algunos 4 o 5 años metido en estas dos frases, porque yo entendí que si yo le hago daño al prójimo, no lo amo. Si yo le robo al prójimo, no lo amo. Si yo me meto con su mujer, no lo amo. Si yo golpeo a mi prójimo, no lo amo. Si yo lo calumnio, pues no lo amo, ¿no? Eh, y entonces, si yo hago estas acciones, tampoco. Yo le tengo que decir a Dios, yo no te amo, pero te quiero amar. Y creo que es más honesto, ¿no? Que decirle te amo cuando no lo sientes realmente. Entonces, aquí pasó una situación en esta parte. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Me faltaba el yo mismo, porque yo tuve que descubrir que yo todavía, a pesar de que había pasado tiempo, yo tenía mucho resentimiento y odio hacia conmigo mismo. Esto era causado por situaciones que había hecho en mi pasado y no habían sido perdonadas, ¿ves? Entonces viene el trabajo del perdón consigo mismo para poder cubrir el poder amarme a mí mismo, amar a mi prójimo y amar a Dios, ¿no? Es un trabajo medio complejo en cuestión de fe. Sí soy conocedor de los 12 pasos. En mi tiempo en México, en mis inicios no estaba, ya había narcóticos anónimos, pero no en mi país. En mi país entró posteriormente, alrededor de 15 años después, más o menos, de que yo me recuperé. Fui partícipe de los primeros grupos de narcóticos anónimos en mi país. Por lo tanto, pero me ayudó mucho la literatura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Ese segundo paso es muy confrontante, el de Alcohólicos Anónimos, porque me habla de qué tipo de persona eres tú. ¿Eres agnóstico, ateo, beligerante, antes creyente, el que perdió la fe? O sea, hay que solucionar el conflicto que traes con Dios antes de abordar un tercer paso donde uno decide poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Este paso a mí me llevó pues algunos años, ¿no? Poder reconciliarme, ¿no? Para encontrar mi fe perdida, para poder decirte auténticamente, ¿no? En la actualidad hoy día sí decido ponerle mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Es una costumbre, un hábito que tengo y que además me agrada y lo necesito. Todas las mañanas antes de salir de casa de ustedes, yo me postro, ¿no? Y me hinco, pongo mi frente al piso y le doy gracias a Dios por un día más de vida. Doy gracias por la casa que me ha dado y todo lo que hay en ella, porque me ha provisto qué vestir y me ha brindado qué comer, por mi esposa, por mis hijos, por mis bienes materiales, porque todo se lo debo a Él, incluyendo mi sobriedad, ¿no? Entonces, a mí me es muy gratificante al menos tener esta comunicación antes de salir de casa. Yo me estoy atreviendo a compartir mi experiencia, no tanto desde una manera técnica, ¿no? O racional, sino vivencial, ¿no? Porque creo que esta es la parte de poder entrarle aquí a la tribuna abierta, ¿no? ¿O me equivoco, Cristian? Dímelo tú. No, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, están escuchándote todos los muchachos, ¿no? Quiero que sepas que te están escuchando 32 muchachos que tengo acá en la comunidad. Y justamente yo les había dicho, por favor, entiendan otro punto de vista que no sea el mío. Por favor, aprendan de otra persona que también ha salido de las drogas que no sea yo. Porque es importante que tu experiencia, créeme que ahorita me recordaste, yo sé, mi etapa del psiquiátrico también, que me hicieron fármaco dependiente, que toda la vaina y todo ese tipo de locura. O sea, también recuerdo y me trasladaste al pasado y esto es la magia de este programa, ¿no? Y es la magia de los adictos en recuperación, la identificación que podemos tener entre nosotros, porque somos diferentes actores en la misma película simplemente. Claro, esa es la parte importante de esta tribuna abierta, ¿no? Vuelvo a reiterar, no estamos compartiendo el día de hoy como catedráticos, ¿no? No, esta es la parte de eh, el proceso de recuperación que cada uno ha tenido y que creo que este es el espacio para poder abrir, ¿no? El proceso de recuperación. Y creo que es dar testimonio realmente de que por la gracia de Dios, claro que sí se puede salir adelante de las drogas, ¿no? Esta es la parte que a mí me gusta, de la autoayuda, de la ayuda mutua, de los 12 pasos, porque son espirituales. Llámense 12 pasos de Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, de ASA, que son adictos sexuales anónimos, ¿me explico? Pero el contenido de los pasos no son psicológicos, ¿no? Son espirituales, porque si nos fijamos en los pasos nos llevan a Dios, a depender de Dios. El 11.º paso nos dice que mejoramos nuestro contacto consciente con Dios a través de la oración y la meditación. Quiere decir que ya tenías un contacto anteriormente, ¿no? Con Dios, es tu tercer paso. Y ahora en el 11.º estás mejorando tu contacto consciente con Él a través de la oración y la meditación, porque has caminado pasos como este inventario, ¿no? De ti mismo, ¿no? Un riguroso inventario moral de ti mismo. Has reconocido tus faltas ante Dios, ante otro ser humano y ante ti mismo. Has estado dispuesto a trabajar con tus defectos de carácter en el 6.º y 7.º paso y has estado dispuesto a hacer una lista para reparar los daños ocasionados y posteriormente la lista no se queda escrita, no hay que ir a reparar daños. Aunque te baten, aunque no te acepten la reparación, tú tienes que ir a repararlos, ¿no? Y posteriormente está este inventario diario de mis defectos de carácter, ¿no? O sea, porque sigo teniendo defectos y tengo que estar al pendiente de ellos, que dice que cuando me equivoco lo debo de reconocer inmediatamente. Esto me lleva al paso 11 y dice que como un recorrido de los pasos restantes, yo puedo obtener una experiencia espiritual, un despertar espiritual. Y bien, creo que el despertar espiritual está en la alegría por vivir.
Y la alegría por vivir no es tener euforia todos los días, estar contento, estar feliz. No, yo no soy así, pero yo sí tengo alegría por vivir. Me gusta la vida en sobriedad, ¿no? Créeme que si no me gustara la vida en sobriedad, yo hubiera regresado al consumo de sustancias y he tenido que aceptar la vida con sus bemoles. La vida tiene cosas muy bonitas, muy bellas y tiene momentos muy amargos. La muerte de mi madre, la muerte de mi hermana, mi esposa se estaba muriendo, quedarte sin trabajo, enfermarme yo mismo al grado de necesitar una cirugía y no tener dinero para la cirugía. Son los momentos amargos, pero esta es la vida. Esto es de lo que yo quise rehuir cuando me drogaba. Que la vida tiene estos bemoles, tiene momentos muy gratificantes, ¿no? Muy bellos. Y yo ahorita estoy viviendo en un lugar donde puedo contemplar las montañas, ¿sí me explico? Puedo contemplar espacios más despejados y a mí eso me pone muy bien, ¿no? Salirme un poco de la jungla de asfalto donde anteriormente estaba viviendo, ¿no? Porque muchos edificios. Y bien, toda esta situación para mí es gratificante en la parte de los puntos que tú tocaste al inicio, ¿no? El llegar a creer, la locura, ¿no? Es lo que yo podría compartirles y me gustaría pues que también las personas que están aquí con nosotros, tenemos 25 participantes, fueran más, no tanto de tecnicismo, ¿no? Háblame de tu experiencia vivida, ¿no? Creo que esto es más satisfactorio compartir, ¿no? Quita el tecnicismo y háblame de ti, ¿no? Es una invitación, Cristian, ¿no? Y a todos los del Sí, grupo. está bien, está bien. De hecho, para eso es este espacio. Muchas gracias, Joseph, por tu intervención súper eh, nutriente, súper gratificante. Bueno, hablábamos en sí de la locura y cómo podemos empezar con un temita, se abren un montón de temas, ¿no? Pero quiero acabar este temita de la locura para las personas que se acaban de integrar y también para los codependientes, ya que los codependientes no conocen mucho de procesos, ¿no? La locura es cometer los mismos errores esperando resultados diferentes. ¿Qué quiere decir? Como yo como adicto pienso que esta vez voy a poder consumir con éxito, no voy a poder nunca consumir con éxito. Ahí estoy actuando como loco. Creer que lamentablemente si es que esta vez llego a la casa de mi mamá y me robo $20 y solo fui yo el que entró a la casa de mi mamá no se va a dar cuenta que fui yo. Eso también es ser loco. Y muchas veces nosotros cometimos ese tipo de problemas, los codependientes. Muchas veces pensamos que porque a mi hijo le doy para que se drogue un espacio en casa, esta vez él no se va a hacer tanta leña y no va a cometer los mismos errores. Eso también es locura. Pensamos que si es que yo le doy para una dosis, eso le va a aquietar su consumo. Eso también es locura. Entonces, locura es cometer los mismos errores esperando resultados diferentes. Otra definición que podemos tener de locura es la pérdida del sentido de la medida y la proporción. ¿A qué me refiero con esto? Creo que mis problemas, que solo yo tengo mis problemas y que mis problemas son los más grandes del mundo y que incluso por eso anulo a otras personas. No me importan los problemas de las otras personas porque yo tengo problemas. No me importa que yo esté triste porque yo me quiero ir a drogar y quiero salir de mí mismo, quiero escapar de mí mismo, pero no me importa el daño que hago a las otras personas. Eso es la pérdida de la medida, del sentido y la proporción. Pensar solo en mí hoy por hoy siendo egoísta y atacando y actuando directamente con mi egocentrismo sin importarme hacer daño al resto. Pienso que si es que esta vez yo me voy a drogar, mi familia no va a sufrir. Eso es cosa de locos. Y el codependiente, pienso que esta vez si es que a mi hijo no le dejo terminar el proceso y le saco a medio proceso, él va a salir bien. Ya lo hicimos una vez y no funcionó. Eso también es cosa de locos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a darle la palabra a Mayra, que está con la mano levantada. Bienvenida, Mayra. Buenas,
Bueno, acerca de eso yo quería decir, como dicen, un poquito, añadir un poco, ¿verdad? Porque en mi caso personal, ¿verdad? Mi hija, me está jugando, me dice, yo tengo una niña de 13 años, de 14, que cumplió los 14. Me está jugando, quiere a la Mayra alcohólica, a la Mayra loca, a la Charlie Quinn, como ella me dice, ¿verdad? La que le dejaba usar el teléfono, la que la dejaba salir, la que la dejaba hacer de todo. Y ahora no quiere estar conmigo, se quiere independizar, habló hasta con mi papá, me ha pegado y no me quiere tal cual soy. Ella lo que me dice es que si no soy la misma drogadicta, ¿verdad? Que no me quiere. Me puso como que entre la espada y la pared. Yo me dije a mí misma algo así como que sería una locura volver a ser una drogadicta, ¿verdad? Solamente para complacer a una niña de 14 años que lo que quiere es salir y echar broma. Yo me dije a mí misma como que no, yo me siento bien. Yo me siento bien porque estoy limpia, me siento consciente y estoy viviendo un momento espectacular. Estoy en mi mejor momento. Y la que está errada es ella. Con la que tengo que trabajar es con ella porque cuando yo entré en mi tratamiento, mi familia fue como que zumbó un perrito en la fundación. No entraron ni ellos, no entró mi hija, no entró mi papá, no entró nadie. Entonces, para ellos yo sigo siendo esa misma adicta que ellos dejaron ahí, ¿me entienden? Entonces, ellos me siguen viendo igual, pero ya el tiempo dirá y se irán dando cuenta de que ya no soy esa misma persona. Eso sería un Gracias, tipo de... gracias, Mayra. Y si no se dan cuenta, es problema de ellos. Porque yo entendí que mi proceso netamente es por mí y que el que se cansó de sufrir soy yo. Porque yo ya debo de vivir, dejar de vivir agradando al resto. Porque justamente yo ingreso al mundo de las sustancias es por agradar a un círculo de amigos. Yo ingreso al mundo de las sustancias es por sentirme parte de y me quedé enganchado. Y ahora, si es que los amigos me dicen, tómate un trago, no eres mi amigo. Simplemente no soy tu amigo, pero mi vida vale mucho más, porque yo sé a dónde me llegó ese trago. Yo sé a dónde me lleva una dosis, a dónde me lleva una pitada de marihuana, a dónde me lleva una pitada de bazuco, a dónde me lleva una línea de cocaína. Yo sé a dónde me lleva, porque a mí me llevó a vivir en bosques, a comer de la basura, a andar descalzo en las calles. Hoy por hoy yo ya no quiero esto para mí. Si mi familia entra o no entra en un proceso, es problema de ellos. Gracias, yo haré lo posible porque ellos entren, pero si es que no quieren entrar, yo ya no voy a vivir de esa forma. Ahora busca el trasfondo de tu hija, porque ¿para qué tu hija está diciéndote esas formas? Es para tener un sitio de donde cogerte, porque a ella, si es que está en 13, 14 años, ¿qué es lo que buscan? Libertinaje, buscan farra, buscan joda, buscan todas esas cosas. Y si es que ve una madre que es alcohólica, que se va, que se emborracha, que no aparece, que no vuelve, va a tener la misma justificación para caer en lo mismo. Nosotros únicamente podemos empezar a educar a nuestros hijos es con el ejemplo. Yo a mi hija le puedo decir no te drogues porque yo no me drogo. Yo le puedo decir no tomes porque yo ya no tomo. A pesar de que mi hija mayor, ¿no? Ella tiene 20 añitos, va a tener 20 añitos, ella conoce mi pasado. Ella conoce mi pasado, pero sin embargo yo tengo la capacidad moral de hoy por hoy decirle, mi hija, tú viste hasta donde yo llegué y yo no quiero que tú vivas de eso. Pero yo no puedo decirle a mi hija, no te drogues si yo me sigo drogando o no chupes si yo sigo chupando. Yo tengo que aprender a ser ejemplo. Muchas gracias por tu intervención, Mayra. Andrés Sárez, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte. Ya, muchas gracias. He escuchado con atención, ¿no? Las diferentes intervenciones que ha habido. Recuerdo la primera pregunta que realizaste es,
¿qué es llegar a creer? Entonces, ¿qué entendíamos por llegar a creer? Realmente el segundo paso para mí fue demasiado fuerte porque yo llegué con mucho resentimiento a un grupo de alcohólicos anónimos. Y incluso me acuerdo que discutí con el coordinador en esa noche porque él me quería meter a Dios a la manera de él. Y usted sabe bien que muchas ocasiones el adicto o el alcohólico no le gusta recibir órdenes. Entonces se me hizo muy difícil para mí aceptar el programa en un principio, especialmente con lo que era el poder superior. Y con el tiempo fue un proceso en el cual yo ya fui humillándome, ya fui comenzando a practicar un poco la oración y lo que decía Joseph era muy cierto, ¿no? Con el tiempo ya uno comienza a sentir a Dios. En cuanto a la pregunta, ¿no? que estamos realizando ahora, estamos viendo, en realidad yo me pongo a pensar, y comentabas que tenías a varias personas detrás tuyo, también estaban escuchando esta reunión. Para mí fue muy difícil llegar a creer que podía dejar de consumir. Un adicto de calle, un adicto que vivía sumergido en un callejón, que por supuesto en el Guasmo se llama el callejón de la muerte. Y tratar de salir de ahí, yo empecé huyendo. Yo le huía a las drogas, pero después cuando encontré el camino de recuperación, aceptarlo no fue tan sencillo. La compañera que me antecedió ya hablaba de algo, ¿no? Que y lo llego a entender. Yo recuerdo también cuando consumía mi mamá, ¿qué era lo que hacía para que yo deje de consumir? Lo que tú dices, o sea, por ella era que a la final no saliera de mi casa y que estuviera ahí y de alguna manera yo dejar de salir y escaparme. Pero sin embargo, yo no hacía eso. Yo prefería estar en un callejón donde muchas veces me hirieron y me tocaron llevar a un policlínico. Para mí eso era locura. Porque mis familiares especialmente hicieron todo lo posible para que yo deje de consumir, pero yo nunca les quise hacer caso. Yo vivía sumergido y creyendo que la vida que estaba llevando era la vida que tenía que llevar porque yo tenía derecho, porque esa era la vida de disfrutar de mi juventud. Y algo que decía la compañera, ¿no? Muy específico, la manipulación. Ella también tiene que haber manipulado, al igual que yo lo hice, muchas veces manipulaba las situaciones y realmente lo que están haciendo con ella es esto de aquí. Pero yo recuerdo una frase, ¿no? que está en el libro, en el texto básico de Alcohólicos Anónimos, en el capítulo Una visión para ti, que igual la tengo aquí, y nos dice, cuando menos nos toleraba la gente, más nos retirábamos de la sociedad, de la vida misma. Al convertirnos en vasallos rey del alcohol, en temblorosos súbditos de su irracional reino, la fría bruma que es la soledad se asentaba sobre nosotros, ennegreciéndonos cada vez más. Algunos de nosotros buscábamos lugares sórdidos, esperando encontrar compañía comprensiva y aprobación. Momentáneamente la encontrábamos, luego venía el olvido y el terrible despertar para enfrentarnos a los espantosos cuatro jinetes: terror, aturdimiento, frustración y desesperación. Los infelices bebedores que lean estas palabras lo entenderán y yo lo comprendo. Hace poco también, muchas veces, yo tenía una costumbre, cuando consumía, cuando soldaba me cogía el arco en algunas ocasiones y yo bebía para no tener problemas, porque cuando uno le coge el arco no puede dormir. Chica, es como que tuvieras arena en los ojos, no puedes abrir los ojos y una desesperación y no duermes. Y hace pocos días me puse a soldar algo en mi moto y en la noche comencé a tener este problema con los ojos y me ponía a pensar, se me vino a la mente, puchica, yo recuerdo que con trago yo podía dormir y no molestaba a nadie. Y la locura esta insidiosa se metió en mi mente, o sea, es lo que acaba de decir aquí, es una obsesión, como dice el texto,
sutilmente poderosa. O sea, pareciera que estás estás en uso de tu razón, pero dice el texto que uno está en plena fuga de la realidad. Y yo decía, si me busco por un trago, yo sé que me duermo tranquilo. Pero afortunadamente, gracias a la oración y la meditación, lo que decía en el paso 11, tratamos de encontrar un contacto consciente con Dios, pero no olvidemos lo que sigue del paso, ¿no? Dice, pidiéndole que nos deje conocer su voluntad y nos dé la fortaleza para cumplirla. Y entendí bien claro que Dios no quiere que yo me drogue, que Dios no quiere que yo me siga emborrachando, no por otras personas, por mí, porque yo sé que soy importante para Dios y que de alguna manera soy un instrumento, ¿no? Que Él está utilizando para poder llevar el mensaje. Yo no puedo de esta manera permitir que por ciertas circunstancias de la vida otra vez volver a consumir esperando un resultado diferente, como decíamos en antes. Eso sí es verdadera locura. Eso nomás quería compartirles, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y pucha, qué bestia. O sea, hablas de mi vida, creo yo. Esta vez no me va a hacer nada, solo una picadita. Muchas veces he creído eso, ¿no? Pero sin embargo, y otro tipo de locura que solemos tener los adictos, ¿no? Ya te doy la palabra, Joseph, pero otro tipo de locura que sabemos tener los adictos. Yo soy adicto a la cocaína, pero la cerveza no me va a hacer nada. Es otro tipo de locura también. Es otro tipo de locura también creer que solo soy adicto a a una sustancia y que la otra sustancia no va a pasar nada. O estar en una fiesta y esto va para los codependientes, ¿no? Le dicen al hijo, sale de acá de un internamiento, sale de un proceso intramural y va, y lo primero que hacen es fiesta y le dicen, hijito, no tomes, pero da sirviendo. Eso también es locura. Eso también es locura. Pedirle a la persona que no tome que te ayude a servir. Porque tarde o temprano nosotros tenemos rabo de paja y terminamos quemándonos. Joseph, Joseph, estás con este espacio. Ok, estaba reactivando el audio. Fíjate que estoy escuchando algo y se me hace muy interesante porque somos tendientes a apropiarnos de frases. Creo que no tiene nada de malo apropiarte de frases, pero las tienes que hacer tuyas. Esto esta frase de locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes, la trillamos mucho, la hablamos mucho, pero ¿sabes quién es el inventor de esta frase? No. Albert Einstein es el inventor de esta frase, ¿no? Entonces es muy interesante porque si vemos quién era Albert Einstein, bueno, pues era alguien considerado como un genio, ¿no? Y entonces, bueno, el acuñar este término de locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes y que esté en la literatura de recuperación es muy interesante, ¿ves? Claro que está la frase y yo la apropio, ¿no? Porque sí, ok, a lo mejor no tengo esas palabras para poder dirigirme a ello, pero me apropio de ella. Y entonces yo veo que cuántas veces no he hecho locuras esperando resultados diferentes, ¿no? Pero no nada más cuando consumía, a veces la necedad en el proceso de recuperación, ¿no? Creo que si lo vuelvo a hacer me va a ir diferente. Sí, lamentablemente la experiencia va marcando que no. Y es a través de volver a tocar un fondo de sufrimiento diferente, pero este ya podría darse a través de vida ingobernable, ¿no? O de eh, no querer modificar el defecto de carácter de uno, ¿no? La necedad, ¿no? Y entonces uno lo vuelve a hacer y dice, no, esta vez sí me va a ir diferente, me va a ir mejor, y no, no te va mejor, y lo vuelves a hacer otra vez y te va mal, y entonces ya cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, y a veces hasta más veces, dices, no, me doy. No, no es por ahí, ¿no? Y entonces, sí, este proceso, ¿no? De esta frase es muy interesante, ¿no? Yo no sabía que el autor había sido Albert Einstein, pero cuando lo descubrí, me pareció muy bien acuñado el término y sobre todo cuando uno se apropia, ¿no? Uno personaliza la frase, la hace suya, ¿no? Y darme cuenta que no nada más fue cuando estaba en consumo de sustancias, sino también se da
en el proceso, ¿no? Uno es necio a veces, ¿no? Y quiere hacer las cosas de la misma manera y pues las cosas no se hacen esperar, los resultados no son positivos, ¿no? Pero a veces uno es necio y lo experimenta varias veces y dices, no, ya, ¿no? Vuelves a tocar un fondo de sufrimiento con la necedad y es cuando empiezas a modificar esta actitud, ¿no? Era algo que quería compartir, Cristian. Gracias, don Felipe. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No necesariamente el sufrimiento y la locura se da solo en cuestión de consumo, sino, por ejemplo, en una deuda. ¿No es cierto? Pienso que esta vez me endeudo y que mañana voy a pagar. Y es mentira, no puedo hacerlo, pero sigo cayendo en el mismo esquema y llega el día de mañana y estoy, nuevamente empiezo a repetir los mismos esquemas. Eso también puede ser la locura. Casa Azul, vamos a darle la palabra, por favor, bienvenidos. No sé quién está atrás. Hola, buenas noches. Soy Fabricio, aquí de Casa Azul. Fabricio. Cristian, sí, no, escuchando mucho lo que comentabas acerca de locura junto con Joseph, pude recordar mis entrenamientos anteriores, ya son varios entrenamientos, y siempre trataba de hacer el consumo supuestamente de una manera exitosa. Siempre supuestamente esa noche iba a tomarme solo 2 cervezas, me iba a ir a la casa. Lamentablemente uno llega a un punto, voy a hablar en mi caso estrictamente, en que lamentablemente en muchas ocasiones tuve que darme duro, como hasta antes de venir acá lo hice, ¿no? Tuve que darme duro para poderme dar cuenta de que ya simplemente Fabricio no puede ni siquiera abrir la botella. Llegó muchos momentos que, como te comentaba hoy ayer en la tarde, que en reuniones familiares o en reuniones de amigos llegaba Fabricio y todo el mundo empezaba a murmurar, ¿no? Chucha, no le den trago a Fabo, que se pone loco. Y es lamentable que uno tenga que sufrir tanto para poderse dar cuenta que la locura de uno, de esa misma piedra que siempre ha venido pateando, ha estado ahí a pesar de que hemos querido ir por diferentes caminos. Pero gracias a Dios, esta locura hoy en día, en mi caso, la puedo apartar por esa creencia que ya tengo de ese poder superior, por ese poder que ya siento del Espíritu Santo que empieza a orar en cosas muy pequeñas que antes no podía ni darme cuenta ni sentirla. Gracias. Gracias, Fabricio. Muchas, muchas gracias, Fabricio. Y qué chévere es escucharles y que estén interviniendo y que estén metiéndole más ganas. Muchas gracias, Fabricio, por estar ahí. Bueno, hemos hablado bastante de la locura. A ver, la última intervención de locura. Querido amigo Cristian, bienvenido. Hola, hola a todos, yo me llamo Cristian y primero que nada, gracias por la invitación, mi Cris, gracias a todas las personas que pude escuchar. Sabes, este tema de la locura, aún dentro de un sano juicio, como dice, el hecho de dejar de consumir no quiere o no dice que nos va a librar de seguir cometiendo nuevos errores, ¿no? Y que muchos de ellos habrá defectos que nos hagan seguir actuando como locos. Yo escuché y yo veía claro, ¿no? Uno de mis mayores grados de locura y que nunca se evidenció con juicio es el creer que yo puedo volver a consumir, ¿no? Pero ya no ciertas drogas, sino creía yo que al consumir personas, que al consumir lugares, que al consumir ciertas cosas, yo estaba bien y no, estaba totalmente equivocado, seguía consumiéndome a mí mismo y uno de mis mayores defectos que procuro seguirlo trabajando a través de la oración, a través de la reflexión y a veces hasta a través de la propia experiencia desagradable que este defecto de la ira me ocasiona a mí, me permite saber de que aun cuando haya dejado de consumir, que es lo básico para no desatar esa cadena horrorosa que es la compulsión de drogas, es saber de que mientras no consuma, aún puedo seguir puliendo ese defecto, ¿no? Yo hace un ratito tuve una crisis sumamente emocional dentro de casa, me dejé llevar por el impulso y logré entender algo, ñaño. Y justo tú reviso tu chat y veo el link y mi ingreso de una y empiezan a hablar de la locura y se me fueron las lágrimas. Hace un rato estaba llorando porque digo, ya no consumo
doy charlas, doy terapia, estoy trabajando con un poder superior, estoy trabajando con un pastor, estoy trabajando con mi padrino y sigo actuando en base a la ira. Y justo entro y escucho de la locura. Y dije, es lo mejor que puedo hacer. No aislarme, pero sí afrontar mi condición y reconocer. Yo creo que era Joseph quien decía que uno tiene que, para poder trabajar un defecto, uno tiene que primero admitirlo y reconocerlo. Y yo hace un rato lo hice. Hablaba del noveno, del octavo y noveno paso, y hice la enmienda indirectamente, aunque mi mente me decía, no, ¿para qué vas a pedir disculpas si no fuiste vos el que ocasionó? Pero sí, a lo mejor yo hoy siento, y hoy tengo que hacer esa enmienda. Y mientras estaba ahí llorando y quebrantado, les describí a las personas que les había ofendido, ¿no? Y mi mente me decía, pero ojo, el que ofendió fue el adicto activo que vive en tu casa. Tú estás en recuperación, él tiene que... No, no, no. De pronto él ahorita está en su habitación adormeciendo su sentimiento y yo al contrario de la otra parte estoy aflorando mi sentimiento de impotencia a través del llanto, a través de estar ahorita en este Zoom. Cuán importante es saber de que aún sigo siendo humano, que aún cometeré errores, pese a que está haciendo las cosas lo mejor que pueda, pero sé que hoy día la opción para mí no es volver a consumir. Sé que no es opción ya. Y sé que mientras yo trabajo un programa constante, inmediatamente, porque hoy no puedo quedarme con la ira, hoy no puedo quedarme con el resentimiento, hoy no puedo quedarme sin hacer la enmienda. Gracias, José, por afianzar ese trabajo de los pasos, ¿me entiendes? Y gracias, Chris, porque yo sé que en medio de todo tengo la comisión tan grande de que no voy a volver a consumir y que si yo no hago algo en el aquí y ahora, en este instante, en este momento, sé que se va a crear una reserva y volvería a estar en un grado de locura. Así que creo que cerraré mi noche como Dios quiso, ¿no? Estando en el momento adecuado, en el instante preciso. Mientras ustedes estaban adelantados por 40 minutos, yo estaba justamente en ese conflicto que se desató por un adicto activo y que yo no tuve la suficiente madurez para manejarlo, sino que me dejé llevar del impulso, de la frustración, de la impotencia que hoy veo desde lejos, ¿no? Y claro, me hizo acuerdo cuando yo estaba loco, me hizo acuerdo cuando yo andaba en drogas creyendo que estaba bien y creyendo que yo puedo seguir haciendo daño a los demás sin que importe mi propio daño, ¿no? Aunque yo me esté matando lentamente. Y tú decías, Cristian, que muchas veces la familia, sí, la familia permite en un instante que el hecho de que consume en casa con una dosis controlada está bien. Mentira, no está bien. Porque sigues aplazando tu muerte, sigues creando un dolor no solo al que le permites consumir, sino también a la gente que ya dejó de consumir, también a la gente que padeció tu consumo. ¿Qué despertar espiritual el que acabo de recibir, ñaño? Y es porque me lo permití, es porque yo hoy por hoy puedo caer en ciertos defectos, pero inmediatamente salgo de eso, porque yo entendí después de conocer 21 años del programa, y es el tiempo que nos conocemos con Cristian, el saber de que no es tarde para volver a empezar. Es el saber de que si yo trabajo un programa, si yo trabajo concienzudamente con un poder superior, si yo doblo rodillas, si yo llamo a mi padrino, estando bien, estando triste, estando con llanto, estando con ira, llamo a un padrino, busco la ayuda de gente que esté en un proceso de recuperación, viviendo la recuperación, no perfecta, pero viviéndola, sé que hoy día va a ser un día ganado. Y hoy, yo les agradezco a todos. Yo no les conozco a la mayoría de ellos, creo que el único que le conozco es del Chris, pero yo siento que soy parte de ustedes. Y hoy ustedes fueron mi salvación, hermanos, porque la verdad, gracias a este tipo de chat, gracias a este tipo de, de iniciativas como lo tiene Chris, hacen que yo hoy no sea solo un mensaje, sino también pueda ser un mensajero para salir adelante de la ayuda de Dios, de la ayuda de ustedes y de mi voluntad. Gracias por permitirme este espacio. Yo voy a poder dormir como un niño consentido. Agradecido, compañeros. Dios les bendiga. Feliz 24. Que te tengo y justamente es eso, no es llegar a creer que todavía hay esperanza, porque y lo último que acabo con la locura es creer que mi vida va a cambiar tan solo al dejarme de drogar. Eso es mentir.
Mi vida tiene que cambiar, va a cambiar cuando yo empiece a practicar principios espirituales. Mientras siga abarcado en los defectos que tenía en consumo, jamás voy a vivir en paz, porque voy a vivir frustrado y cada vez que siente esa frustración me voy a ir a drogar de nuevo. Es así de fácil, no hay que darle tanta vuelta. Pero justamente queremos llegar a creer, ¿no es cierto? Y es como esa esperanza que tiene el Cristian ahorita, como la esperanza que tiene el Joseph, como la esperanza que tengo yo, la esperanza que tenemos muchos que estamos acá, de que mi familiar se recupere, de que yo me recupere, de que mis panas se recuperen, si es que ellos así se lo permiten, porque claramente lo dijo Cristian León, claramente lo dijo porque yo me lo permití, porque todos podemos darnos ese chance y lo que tenemos que nosotros hacer es llegar a creer en un poder superior y que quede claro, tal como decía Joseph hace un momento, esto no es religión. Muchos de nosotros llegamos resentidos con las religiones, llegamos resentidos con Dios, llegamos culpándole a Dios de nuestros problemas. Tenemos esa imagen que nos plantaron en la iglesia, que Dios es el viejito de barba blanco que solo te va a juzgar y que si es que te portas mal te vas a ir al infierno y vas a arder en el infierno. Muchas veces hemos creído eso y lamentablemente no nos han enseñado realmente lo que es Dios. Y lo que realmente debe ser un poder superior y debe tener tres características. La una es que sea más poderoso que nosotros mismos. La otra es que sea bondadoso y la otra es que nos proteja. Cuando nosotros logramos ver esas tres características de nuestro poder superior, se nos hace mucho más fácil creer en él. Porque sabemos que a pesar de nuestro pasado, mi poder superior no me va a abandonar y jamás lo hizo, ni siquiera en mis momentos de consumo me dejó solo. Porque yo puedo decir, o sea, las personas que son de acá en Ecuador y las personas que son de Quito saben lo que es Atucucho, saben lo que es Cotocollao, saben lo que es Lofelia, saben lo que es La Roldó, saben lo que es Pisurí, saben lo que es todas esas zonas, saben lo que es la Foz, la 24, todas esas partes. Y yo estuve siempre metido ahí, totalmente solo, consumiendo en el bosque de Atucucho, viviendo en un parque, andando solo y jamás me pasó nada. ¿Cómo no puedo decir que fue Dios y su poder el que me protegió? ¿Cómo no puedo decir que Dios tenía algo preparado para mí y que por eso no permitía que nada pase? Yo tuve 6 intentos de suicidio, de los cuales 3 veces estuve en coma. Y si no me morí es porque Dios algo tenía para mí. Y yo después entendí que Dios tenía algo para mí. Pero para eso yo tuve que darme contra el suelo una y otra vez. Y siempre yo me creía que era el dueño de la razón y yo era totalmente egocentrista y creía que era dueño incluso hasta de mi propia vida. Y cada vez que intentaba suicidarme terminaba más adolorido, terminaba más loco, terminaba con alguna lesión. Una vez tuve que estar enyesado 9 meses, otra vez no pude comer como 3 meses y cosas así que me hacían sentirme peor a mí mismo. Me hacían sentirme peor a mí mismo y me hacían tener mucho más resentimiento con Dios. Y para variar, busqué ayuda en la religión, busqué ayuda en una iglesia, llegué, empecé a pararme un poquito, de pronto tuve una recaída y me cerraron las puertas de la iglesia. Más me resentí con Dios, más me resentí con Dios porque claramente mi líder me dijo que yo no era bienvenido a la iglesia porque yo iba a dañar el resto. Y de una u otra forma tal vez tenía razón, pero mucho más me resentí con Dios. Y lamentablemente nosotros creemos que Dios es la iglesia, creemos que Dios es la edificación, creemos que Dios son los curas, creemos que Dios es esa forma de llegar a Él, cuando nosotros podemos llegar a Dios de una forma mucho más sencilla. Porque tenemos que entender primero que nosotros no tenemos que buscarle a Dios dentro de nosotros. Porque eso es netamente ser egocentrista. Porque yo tengo que entender que yo soy parte de Dios y ahí las cosas cambian. Cuando yo le acepto a Él como un todopoderoso, esto es lo que me funciona a mí, que quede claro, y esto es abierto para que cada quien dé su opinión, ¿no? Pero lo que a mí me funciona es creer que Dios es un todo y que yo soy parte de ese todo. Y como soy una partecita de ese todo, ya no puedo dañar a mi todo. Y por ende, mi templo, porque como yo soy una partecita del todo, ese todo habita en mi templo. Y mi templo ya no se merece que se haga daño. Cuando yo empiezo a respetar mi templo, empiezo a respetarme a mí mismo.
Pero también tengo que entender que el camino en Dios no es fácil, porque Dios solo me pide una cosa y es obediencia. Y la una es lo que decía Joseph, amar a Dios sobre todas las cosas, y otra, amar al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Pero si yo tuve muchos años una manera distorsionada de amar como amo, si yo no sabía lo que es amor, si yo pensaba que amor era coger, estar con una mujer, tener relaciones sexuales y botarle, decía que le amo. Si yo pensaba que amar era darle a mi hija económicamente lo que necesitaba, tal vez en algún momento de mi vida, pero ser un drogadito y ser un borracho y que mi hija y que no me importe que esté drogado o borracho, pero es que como ya le daba. Muchas veces yo me creí el adicto funcional porque tal vez en alguna etapa de mi vida no faltaba nada en casa y creía que eso es amor. ¿Realmente era amor? ¿Realmente era una persona funcional? ¿O simplemente estaba comprando amor? Y cuando yo entiendo que Dios me acepta tal y como soy, sin más y sin menos, y que solo me pide obediencia, y que Él ya me perdonó, por eso me dio una nueva oportunidad. Porque eso también era otro tema que yo tenía de controversia, que yo me daba contra el suelo porque yo no me perdonaba por mi pasado, porque me gustaba victimizarme con mi pasado, porque me gustaba tener la justificación ideal para decir, no, pues es que como fui mal padre, por eso me drogo. Es que como fui mal esposo, por eso me drogo. Es que como mi esposa me dejó, por eso me drogo. Lógicamente, ¿cómo no me iba a dejar mi esposa si yo era un monstruo? Muchas veces yo le decía, yo una vez le reclamaba a Dios y estaba con un pastor que era un guía, y yo le reclamaba a Dios y le decía, oye, pero tanto me hablas de Dios, y que Dios es bondad, y que Dios me va a dar lo mejor y todo. ¿Por qué entonces Dios me quitó a mi familia? Y él me decía, Dios no te la quitó, Dios te la dio. Tú la perdiste por causa de tus malas decisiones. Doloroso fue eso. Aceptar que yo había sido el que falló. Aceptar que yo había sido el que perdió todo. Y que por último, para mí la pérdida fue ganancia para mi familia, porque a mi familia le estaba protegiendo del monstruo que era yo en ese entonces. Porque en ese entonces yo no valía la pena. Porque una persona que esté en consumo, lamentablemente, en el momento que está consumiendo, no vale la pena. Porque está llevado por su enfermedad y es una máquina de destrucción masiva. Pero si esa persona quiere cambiar, bienvenido sea. Si esa persona quiere seguir adelante, bienvenido sea. Y si es que no quiere cambiar, por último, igual, bienvenido sea, pero que no afecte a mi entorno, que no afecte a mí, ¿me entiendes? O sea, yo lo que entendí es eso, aprendí a ser selectivo. Yo aprendí a pasar el mensaje, si la persona quiere coger el mensaje, bacán, y si es que no quiere, pues lamentablemente yo ya hice lo que tengo que hacer. Vaya, dese contra el suelo, que cuando quiera volver, aquí estaré para brindarle la mano. Cuando quiera volver, aquí estaré para seguirle ayudando. Cristian, ¿estás con la mano levantada o sí? ¿No? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, cuando quiera volver esa persona, bienvenida sea. Mientras tanto, no se puede hacer nada. Igual, cuando yo trabajo mis resentimientos hacia mí mismo, empiezo a trabajar los resentimientos con Dios primero, sabiendo que Dios es amor, como les dije hace un rato, y sabiendo que Dios tiene esas tres características, que es más poderoso, que es bondadoso y que me protege. Yo ya no tengo por qué echarle la culpa de mis errores a Dios, porque netamente ahí voy a trabajar en mi humildad y voy a entender que yo la fregué. Voy a entender que Dios no es el culpable de mis malas decisiones, porque Él me da libre albedrío y Él me dice, cuando viene alguien y me dice, tómate una copa, ¿no es cierto? Yo soy el que decido decir no o decir sí. Nadie vino con una pistola a ponerme en la cabeza a que me tome una copa. Yo era el que decidía ir a comprar una dosis o dejar la dosis. Pero sin embargo me gustaba echar la culpa a todo el mundo de mis errores,
No quería hacerme cargo yo de mi pasado, no quería hacerme cargo de mis malas decisiones porque estaba atrapado por la negación que hablamos en la tribuna abierta de la semana pasada. Pero justamente cuando yo ya consigo lo que es un poder superior y entiendo que ese poder superior me puede devolver el sano juicio, ¿qué es ese sano juicio? Es el despertar de conciencia que hablaban hace un momento. Es el saber que ya no tengo por qué hacerme daño y por qué tengo que hacer daño. Es aprender a discernir entre el bien y el mal, algo que siempre supe pero que no me importó. Es aprender a tomar decisiones, es aprender a no ponerme en situaciones de riesgo, es aprender a trabajar en principios espirituales, es aprender a ser obediente, es aprender a trabajar en buena voluntad, haciendo lo correcto por el motivo correcto, aunque haya cosas que no me gusten. Porque a mí me dicen, Cristian, no tienes que ir a una discoteca. Pucha, ¿cómo? Si a mí me encanta ir a pegarme una farra. Pero es que en la discoteca te vas a recaer y puedes recaerte. Todavía estás fresquito en un proceso y no tienes que ir a una discoteca. Pero como el Cristian es necio, le gusta irse a la discoteca. Me recaigo y después, no, es que yo no tuve la culpa. Fue la chica de la discoteca la que me sirvió el trago y por eso yo tomé. Porque somos expertos delegando responsabilidades. Muchas veces me dicen, Cristian, no vayas y no estés con los amigos de consumo. Y salgo de un proceso, ¿no es cierto? Y lo primero que voy es, panas, ¿cómo están? Salgo de un proceso, ni saben lo que vengo viviendo, hay tanto tiempo internado y les vengo a decir esto. Y empiezan ellos a consumir y yo les empiezo a darles armando el bareto. Y yo empiezo dándonos, armando el bareto y pienso que dándoles armando ya no voy a consumir. Mentira, voy a terminar consumiendo. Cuando me dicen, date sirviendo un trago, voy a terminar consumiendo el trago. Otra cosa que solemos hacer las personas que salimos y cuando no entendemos que muchas veces la familia es consumidora de licor, en especial porque todos somos latinoamericanos y sabemos que vivimos en una cultura de Latinoamérica y que el alcohol es permisivo y en toda fiesta está, vamos y soy el conductor designado. Es otra estupidez. Es otra estupidez creer que yo puedo ir llevando a toditos los borrachos de uno en uno a dejar. Mi cerebro automáticamente genera recuerdos, genera reservas. Y lógicamente mi cerebro se proyecta. Todas esas cosas. Pero cuando yo entiendo que tengo un poder superior, y tengo esperanza y tengo fe, que ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se, de lo que se espera. Y cuando tengo esa confianza absoluta en mi poder superior que me va a sacar de cualquier fango en el que me meta y que lo que mejor puedo hacer es mantenerme limpio, porque manteniéndome limpio puedo recuperarme y puedo hacer lo que sea, no tengo por qué seguir dudando de la existencia de mi poder superior. Vamos a darle la palabra nuevamente a Rodney Mora, que era Paulina, me parece que estaba con el nombre del esposo. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Disculpa que vuelva a meterme en el chat. La verdad me siento bastante ignorante en el tema, oyendo el compartir de todas las personas que están ahora aquí. Personas que veo que llevan muchos años en esto, que viven, han vivido ustedes, sus familias, situaciones terribles, ¿no? Pensando que la mía era la peor. Realmente mi situación es con un niño de a los 14, 15 años, empezó con esto mi hijo. Un mundo terrible acá en los Estados Unidos donde las drogas son permitidas, donde todo es legal, donde todo es normal, todo es normalizado. Realmente en este momento, en este punto, Cristian, me siento en una locura terrible, una locura viva, palpante, desesperante, en una locura que me tiene desconcertada. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cuál es el límite? ¿En qué me equivoqué? De culpabilidad, de, de decir, tan mala madre fui, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me pasó a mí? Les oigo a ustedes hablar con cierta sensatez, con madurez, que ya lo pasaron. Yo, en cambio, estoy en la flor, en lo vivo, en lo que recién lo estoy pasando.
el escucharles a ustedes, claro, a otros niveles tal vez, ¿no? En el mío tuve que sacar de un centro a meterlo a otro a mi hijo porque lamentablemente me engañaron y entró con consumo de una cosa y ahora piensa en mil y tuve que tenerlo 5 días conmigo a pesar de que estoy en terapias de codependientes, de Narcanón, de Alanon. La teoría es fácil, la teoría se oye y yo creo que toda persona con 2 dedos de frente y un poquito de sentido común entendemos. Oye, no está bien, eso no está bien, pero ¿por qué cuando lo pones a la práctica es tan difícil, es tan duro como un codependiente, como alguien que recién lo estoy viviendo? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cómo sabes cuál es el límite? ¿Cómo sabes esto es locura? No, esto es sentido común, no. Me estoy pasando, tal vez mi enojo, tal vez mi ira, una mezcla, es un shampoo, Cristian, de tantas emociones a la vez, un, ay, te quiero matar, infeliz, y otra, no, es mi culpa, yo fui, y al otro lado, sí, te voy a apoyar, y no, y después ya no quiero, y no, y después sí. Les oigo a ustedes hablar ya con otra madurez, en otro nivel, que siguen luchando, y veo tan oscuro todo, estoy en la locura, si hay una palabra que puede definir la locura, soy yo en este momento 100%, con una desesperación, con una angustia de no saber, perdón, qué falta de respeto, yo, están hablando al vacío, con un miedo, con un terror de, me siento pero a flor de piel todo, está todo vivo, estoy desesperada, les escucho y se me oye absurdo muchas cosas, sin sentido, me creo una persona muy inteligente, preparada, pero en esto me siento tan ignorante, tan frágil. No entiendo todavía bien de sus 12 pasos, las tradiciones, estoy apenas aprendiendo. Y de lunes a domingo, terapias de lo uno, del codependiente, del naranón, de alanón, del psicólogo privado, y no entiendo un carajo de nada, solamente sé que hay mucho dolor, solo sé que estoy desesperada y no sé cómo ayudar. En los 5 días que lo tuve conmigo en mi desesperación, que no se vaya, que no se huya, no se va a drogar con lo que usa, pero le voy a dar cigarrillos. Dame un cigarrillo, necesito para calmar la ansiedad, no me voy a drogar. Ok, y dándole yo los cigarrillos. Pero en mi mente decía, no está bien, eso no está bien. Las terapias, lo que hablan, dice que no, eso no hay que hacer. ¿Por qué uno lo hace? ¿Por qué es tan difícil despegarse? ¿Por qué es tan duro? Oigo sus compartires, pero quisiera oír mejor un ¿qué haces? ¿Algún momento estuviste en este punto que estoy yo? ¿Algún momento alguien de ustedes estuvo donde estoy yo? ¿Qué hicieron? ¿Qué les ayudó? Dame ese primer paso. ¿A qué puedo hacer para ayudarme yo y ayudar a mi hijo, que lo amo con toda mi alma y me estoy muriendo en su adicción? Porque si él piensa que está mal por estar encerrado, yo vivo un infierno afuera, peor que estuviera encerrada. Es un infierno que no tengo palabras para explicarles. Y les oigo tan organizadas sus ideas, mientras yo me siento en una locura desatada. Desatada. Un día digo, no, me quiero morir, no aguanto esto, no es vida. Voy a matarlo él, me voy a matar yo. Porque esto no es una vida, esto no es un infierno. Al otro día, no, señor, no. Ser superior, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Es horrible. Dame un hilo donde empezar. Dame un rayito de esperanza. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Siento que estoy perdiendo mi hijo, mi vida, mi familia, todo. Es como que yo fuera la adicta. Estoy perdiendo todo a mi alrededor y no sé qué hacer. Tal vez no es el tema de hoy, pero sí me siento en una locura terrible y desesperación y angustia. Y aparte está tan lejos de mí, tan lejos el Ecuador, yo aquí en Estados Unidos, es terrible. Es una situación muy fea, Cristian. Yo quiero, denme algo. Yo quiero, no la varita mágica de la solución, pero sí por dónde empiezo. Tengo una locura que no puedo más. Y oigo, y en vez de ayudarme, estas terapias me confunden peor, me confunden más, hablan cosas que uno no entiende, que no sabes cómo manejarlas. Puedo ser abogada en Ecuador, enfermera aquí, pero la mujer más ignorante, más bruta, perdón la palabra, en todo este tema.
Por favor, si quieren un ejemplo que es una loca, esto es una loca, que no sé por dónde empezar. Perdón. Y le Está deseo a bien, todos Paulina. ustedes y a todos los familiares lo mismo que quiero para mi hijo, una vida sana, una vida hermosa, con bendiciones, y recuperar mi vida y la de él otra vez. Perdón, me salió un ¿No? poco del contexto, pero en verdad tengo una desesperación y les ¿Qué? oigo y les oigo. Y no sé por dónde empezar, no quiero que llegue a esas historias tan grandes. Ahora es un niño y no he llegado a ver eso y me asusta oír lo que les oigo. Me da terror, porque cada historia de ustedes lo visualizo. No, si esto no se cura ahora, ese va a ser mi futuro. Entonces no sé hasta qué punto esto es sano, porque está alimentando mi locura y mi desesperación peor. Perdón si importune a alguien, pero es mi desesperación de mamá que está hablando ahora y de que no sé qué hacer. No sé cómo curarme yo, cómo lo voy a ayudar a él, si ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Perdón y gracias. Paulina, no tienes por qué pedir perdón y quiero decirte que quieres que te digamos cómo empezar, ya empezaste. Tan solo con la admisión, tan solo con la admisión y con la aceptación de que estás desesperada vas a encontrar esperanza. Tan solo con la admisión de que tienes miedo vas a encontrar fe. Tan solo con esa admisión te vamos a seguir orientando. Sé que apenas tu hijo está una semana interno y que estás nuevita en el proceso. Y es así, el proceso es así. Hágalo con calma, nos dice un eslogan. Tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir deshabituándonos también, tenemos que ir desapegándonos. Tenemos que ir encontrándonos nosotros mismos y empezando a amarnos. Yo, el dolor de un codependiente es bastante complicado porque, lógicamente, ustedes se dedicaron a vivir la vida nuestra, pero tienen que aprender a soltar y saber que la decisión ya netamente está en el que ustedes han hecho lo que tenían que hacer. Pero es hora de que ustedes empiecen a vivir por ustedes. José, por favor, ayúdame con Paulina. Buenas noches. Estaba escuchando. Hay una situación importante que creo que necesitas entender, poniendo un poco de tranquilidad. Esta situación que necesitas entender es que tú no eres culpable de que tu hijo sea. Esto es muy, muy, muy importante. Eh, por ejemplo, yo tenía el justificante de que si hubiera vivido mi padre, yo no hubiera sido drogadicto. Y pasado el tiempo y hoy con sensatez, yo te digo que aunque hubiera vivido mi padre, yo iba a ser drogado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que también es una parte egocentrista el que tú llegues a creer o considerar que por tu culpa, por el maltrato, tal vez abandono, rechazo, humillación, injusticia, tu hijo pueda ser adicto. No. La adicción tenemos que partir de que es una enfermedad crónica que no tiene cura, solo es tratable, y esta enfermedad tiene múltiples factores, factores biológicos, psicológicos, sociales, familiares e incluso espirituales. Entonces, aquí esto es una situación importante que tú puedas entender y claro, tú podrías traer culpas y necesitamos que revises tal vez con una persona que esté contigo en grupo 12 pasos o como escuchaba con la persona que te da terapia, poder diferenciar entre culpas normales y culpas anormales. A veces yo me meto en mi postal culpas que realmente no son mías, ¿no? Yo las quiero hacer mis culpas, pero no son culpas. Un ejemplo muy sencillo, si estoy ahorita en la casa de Cristian y veo su celular y lo tomo y me lo llevo, yo soy culpable porque le robé a Cristian su celular. Pero si yo pensé en tomar el celular, pero ni siquiera lo toqué y me siento culpable, esta es una culpa irreal porque yo no tomé el celular, no me lo robé, tuve un mal pensamiento, pero no lo tomé. Entonces, yo me siento culpable por esto, es cargar con culpas irreales. Es un ejemplo de ello. Una parte importante también
es que para yo poder ayudar a alguien necesito primero ayudarme a mí mismo. Nosotros, Cristian y varios que has oído compartir con nosotros, una parte para empezar el proceso de recuperación es la derrota definitiva. Y esto es porque tocamos un fondo de sufrimiento. Entonces tú como persona codependiente, creo que estás tocando un fondo de sufrimiento y es importante derrotarte, porque una característica de la codependencia es el control. Yo pretendo controlar las cosas, controlar la recuperación de mi hijo, el tiempo de estancia que va a estar mi hijo, cómo va a estar mi hijo, y no puedes controlar, ¿no? Esta es la parte que hay que soltar, ¿no? Esta parte de no puedes, tienes que derrotarte ante el control. De alguna manera, hablando de lo que estábamos en este tema, tiene relación con la fe. La fe también se entiende que no se mueve la hoja de un árbol, sino es a través de la voluntad de Dios. Entonces, este concepto es muy interesante porque el que realmente mueve las cosas es alguien superior a mí. Entonces yo debo de derrotarme cuando no puedo, en este caso, con la situación de un hijo que padece adicción, no puedo controlar. No puedo controlar si él va a entender con un tratamiento o no va a entender con este tratamiento. No puedo controlar si él va a tocar más fondo de sufrimiento y va a cometer más fechorías y a experimentar con más drogas. Yo no lo puedo. Entonces, yo necesito derrotarme, ¿no? Entonces, esta parte de la derrota es reconocer que yo no puedo, ¿no? Que el control no está en mis manos, está, como lo has escuchado mencionar, en un poder superior a mí mismo. Entonces, es el quien tiene el control. Entonces, esta es una parte importante. Otra parte importante es lo que tú acabas de hacer, ya sea en grupo de Al-Anon o de codependientes anónimos o los grupos que vas o en este caso a recibir terapia, hacer catarsis, ¿no? La catarsis es el vómito de emociones negativas acumuladas, como lo estabas haciendo ahorita, ¿no? Necesitas también ser escuchada, pero una parte de la catarsis es que cuando yo hablo, cuando yo catarseo, necesito escuchar lo que estoy diciendo, para que no nada más sea un vaciado, sino un vaciado donde yo esté recapitulando lo que estoy diciendo. Entonces es una manera como funciona la catarsis, ¿no? El poder expresarme. Pues sí, Cristian, es un espacio de tribuna abierta, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que tuviste esta parte, ¿no? Porque creo que para esto, en todas estas cosas, es este espacio, ¿no? Esta tribuna abierta. No te desviaste del tema, al contrario, estás creo que dentro del tema, porque estamos tocando esta parte de la locura, ¿no? La locura tiene muchas manifestaciones y una de estas, pues, es dejarme llevar por las crisis. Yo sé que no es el espacio, estamos en un proceso más natural, sin tecnicismos, pero mira, una situación es mi mente, cuando yo me fusiono con mis pensamientos, yo me vuelvo con mis pensamientos y yo creo que soy mis pensamientos. Entonces mis pensamientos son catastróficos, son negativistas. Entonces yo necesito aprender a defusionarme, separarme y saber que yo soy más que mis pensamientos. Entonces un método sencillo es ponerle un nombre a mi mente. En este caso, yo me llamo Joseph y mi mente se llama Willy. Entonces he aprendido a defusionarme, a separarme de mis pensamientos y escuchar a mis pensamientos sin omitir juicio. Este Willy, que es mi mente, los pensamientos que envía Willy hacia conmigo mismo son catastróficos, son negativistas, son pesimistas en la mayoría de las veces. Entonces, si yo me mantengo fusionado, estos pensamientos me llevan a generar emociones de ansiedad, de culpa, de desesperación, de temor, de deseos de venganza, de resentimientos. Pero cuando yo aprendo a defusionarme, a separarme de mi mente y aprendo a escuchar a mi mente, en este caso a Willy, veo que Willy tiene esta característica de estos pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos
voy a tener que aprender a aceptarlos porque son parte de mí, pero sabiendo que yo no soy mis pensamientos. No voy a procurar cambiar mis pensamientos porque es cuando empieza más el conflicto. Simplemente voy a aprender a escucharlos y es como si escuchara un radio que emite noticias catastróficas. Y entonces no me puede absorber todo el día, las 24 horas del día el pensamiento, porque yo tengo que vivir en el aquí y en el ahora. Esto quiere decir mi presente, y en mi presente yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que tomar un horario para comer, tengo que llegar a casa, y ya sea que convivas con algún familiar, con tu pareja, con algún otro hijo, tú tienes que convivir, este es tu aquí y ahora. Por lo tanto, entonces ya le dediqué yo un tiempo a escuchar a mi mente. Escuché a mi Willy, que me envió pensamientos catastróficos y durante 20, 30 minutos lo estuve escuchando y posteriormente este radio fatalidad que es mi mente, simbólicamente le bajo el volumen hasta que se escuche como un susurro. Entonces lo dejo ahí, entonces me meto a mi aquí y ahora, a mi presente, para poder hacer las cosas que necesito hacer y no dejarme absorber, no fusionar pensamientos, sino ya escuché a mi mente que es catastrófica, que es negativista, que es pesimista, entonces ya la escuché, entonces le bajo el volumen, eh, este volumen bajo es como un susurro y yo me concentro en mi aquí y ahora para hacer lo que tenga que hacer. Estoy acudiendo a una técnica de la terapia de aceptación y compromiso. Yo sé que no es el espacio, pero dada la situación, creo que esta técnica te puede funcionar, ¿no? El que tú le pongas un nombre a tu mente, aprendas a escucharla sin omitir juicio y a saber que tú no eres tu mente, tú eres más que tu mente. Y entonces, escucharla un rato, ya escuchaste, en mi caso, Willy. Willy es muy negativista, te quiero decir, ay, no está loco, Cristian, mi mente, Willy, está loca, ¿no? Porque es muy negativista, muy pesimista. Entonces, bueno, yo aprendo a separarlo, me defusiono de mi mente, ya lo escuché un tiempo, bajo el volumen y me concentro en mi aquí y ahora. Yo tengo cosas que hacer, ya pasó dentro de mi rutina del día, tuve que ir a laborar, estuve unas horas en la comunidad terapéutica, hubo sesiones de terapia grupal, hubo sesiones familiares, etcétera. Tuve que venir a casa a hacer unos pagos, hoy son día de pagos, pago de renta, pago de cable, pago de situaciones, ya está. Y la mente puede regresar otra vez con pensamientos catastróficos. Bueno, entonces vuelvo a escucharla un tiempo corto, 15, 20 minutos. A ver, Willy, ¿qué me estás diciendo? Y entonces entiendo que me manda pensamientos catastróficos, negativistas. Ok, Willy, ya te volví a escuchar con tus pensamientos negativistas y catastróficos, pero ahorita más tarde voy a cenar. Aquí en mi país van a dar las 10 de la noche y entonces, bueno, es hora de consumir algún alimento para posteriormente irme a descansar o ver la televisión un rato. Entonces, este es mi aquí y ahora. No puedo estar haciendo la cena y con mi mente pensando negativistamente, pesimistamente, ¿no? Ya la escuché un rato, entonces le bajo el volumen, ¿no? Y me concentro en mi aquí y ahora, qué es lo que tengo que hacer. Esta es una manera de fusionarte y espero que lo haya podido poner en una manera entendible para que tú puedas llevarlo a cabo y considero que esta técnica también te podría ayudar. Que yo puedo compartir, Cristian. Muchas gracias, Joseph, muchas gracias. Es muy válida tu sugerencia. Tenemos que entender que yo soy dueño de mis pensamientos, como tú dijiste, ¿no? Yo soy dueño de mi mente, mis pensamientos vienen, pero yo tengo que aprender a darme cuenta lo que le dejo a mi mente que actúe, porque mi cerebro tiene millones de pensamientos al día, pero yo decido en qué pensamiento me quedo enganchado. La verdadera victoria está en admitir la derrota. Cuando yo me derroto totalmente y entiendo que perdí la batalla, empieza mi verdadera victoria, porque empiezo a ser receptivo y empiezo a tener buena voluntad para que me puedan ayudar. Empiezo a ser humilde y empiezo a pedir ayuda y empiezo a tener fe y empiezo a confiar en mi poder superior, que sé que mi poder superior me va a dar lo mejor.
porque si Él me trajo hasta aquí es porque Él tiene algo bueno para mí. Jessica Anda estaba con la mano levantada. Bienvenida, Jessica. Gracias, buenas noches. Yo solo quería decirle a Pauli que esté tranquila, que yo también estoy viviendo prácticamente nuevo esta situación y es normal, ella está recién, yo estoy apenas un mes igualmente, pero entiendo lo que ella sintió. Pobrecitos, yo los llamaba al centro 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ¿cómo está mi hijo? Y me ponía desesperada y muchas veces quise salir corriendo a sacarlo de ahí porque qué malos, qué le van a hacer o qué le va a pasar. Y bueno, si yo hubiera podido poner una vitrina de cristal, lo hubiera hecho. Pauli, yo le di todo, se me pasó la mano, lo mimé demasiado. Igual que tú, perdón, permití que haga fiestas aquí en casa, que esté en casa, mientras esté en casa está controlado y no era así. Y bueno, como yo he aprendido ahora, no es por qué, sino para qué. Entonces, yo creo que Dios ama tanto a nuestros hijos que nos permitió a nosotros podernos dar cuenta y es duro, es súper duro. Yo hasta el día de hoy lloro, armo relajos, berrinches, a veces no duermo, pero estoy muy confiada en Dios, he entregado a mi hijo a Dios y ahora como es una lucha diaria, es una lucha diaria y es el decir, Él está ahorita luchando por salir, y yo tengo que luchar también por vivir y estaría también tranquila porque yo solo vivía dependiente de él, o sea, en qué momento me llaman a dar una mala noticia, en qué momento mi hijo no regresa. Y ahorita el caso que escuché de Joseph, o sea, todo lo que él ha vivido en ese psiquiátrico, te lo juro, me dio ganas de llorar y me desesperé. Y yo digo, gracias a Dios que mi hijo no llegó a ese punto, o sea, no tuvo que vivir esa situación y doblaré rodillas todos los días a rogarle a Dios que nunca lo viva porque mi amor es tan grande que no quisiera que jamás lo viva y si tengo que estar 24/7 orando por él, así va a ser. Entonces, Pauli, tranquila, tranquila, es súper duro. Yo como mamá te entiendo y como te digo, muchos días, hasta ahora, por ejemplo, no puedo ni siquiera comer porque a veces digo, ¿cómo yo voy a estar comiendo tan rico aquí? Mi hijo no está, pero, o guardando para cuando mi hijo esté aquí, pero no, no, o sea, tenemos que comenzar a soltarlos, a soltarlos. Mi hijo es chiquito como el tuyo, entonces te entiendo la situación. Y cualquier cosa estamos aquí para darnos una mano, nos equivocamos todos y no es culpa tuya ni mía, simplemente se dio, es todo. Y ya. Gracias. Gracias, Jessica, por tus palabras, pero come nomás lo que tú puedas, porque tu hijo no tienes idea cuánto come en la clínica, no tienes idea, o sea, cómo trabaja su ansiedad, dice que trabaja su ansiedad pegándose 3 panes, pegándose 2 platos de sopa, o sea, no tienes idea cómo come, así que dedícate tú también a comer, es hora de que cada codependiente empiece a vivir por sí, o sea, tenemos que darnos cuenta que la codependencia es querer vivir la vida de la otra persona. Y lamentablemente yo tengo que aprender a vivir mi vida. Me anulé mucho tiempo a mí por vivir la vida del resto, pues ahora es momento de empezar a amarme. Y lo mismo es para las personas adictas que se encuentran en esta charla. Todos debemos empezar a amarnos. Cuando yo empiezo a amarme yo personalmente, todo se abre. Pero por ahí estaba leyendo un mensaje y lógicamente esto sin Dios no funciona. Por eso el tema de hoy era llegar a creer. Vamos a culminar, por favor, con Priscila Larcón. Bueno, gracias otra vez por la oportunidad que me das, ¿no? Igual para darle una palabra de aliento a Paulina. Paulina, yo viví 13 años de codependencia. 13 años. Y el consejo que te puedo dar ahora, y no es que mi hijo se ha recuperado, porque mi hijo todavía anda en la calle, pero el consejo que puedo aportar a la situación que tú estás viviendo, porque mientras tú hablabas, me hiciste revivir todo, todo, o sea, todo lo que tú dijiste son cosas que yo las he vivido y a veces me quiere todavía coger el asunto, ¿no? Pero nosotros debemos, el consejo que te doy principalmente
es que no te enfoques en el problema. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, nos desenfocamos de la solución. Porque si tu hijo se cae, se rompe la pierna, tú no te vas a quedar sentada ahí llorando lo que le está pasando, sino que buscas la solución, te desenfocas del problema por buscar la solución. Es el consejo que te puedo dar, Paulina, y que empieces con eso, de desenfocarte de ese problema, porque el enfoque es la solución y la principal solución de nuestros problemas es buscar de Dios, que es el único que te va a dar paz, el único que te va a dar aliento. Tú, o sea, tú dijiste, sí, los escucho. Paulina, no tienes ni idea. Yo me conectaba y terminaba así como ti, y peor. Yo decía, pero no me dice nadie cómo solucionar lo de mi hijo. No me dice nadie qué debo hacer. No me dice nadie cómo debo manejar la situación, porque todos hablan de su experiencia, pero cada experiencia es completamente distinta. Cada proceso es completamente distinto, pero clamando a Dios, poniéndome de rodillas a Dios, porque eso no lo solté, creyéndole a su palabra cuando Él me dice, busca de Dios y busca su reino y su justicia y todo te vendrá añadido. Me enfoqué en la solución. La solución es Dios. No te digo que mi hijo está fuera de eso, porque por lo menos tú lo tienes en una clínica, el mío es de calle y no puedo hacer mucho, pero al enfocarme en eso, lo que he adquirido es la paz y la cordura, la confianza, la fe, como es algo que me gusta mucho en Cristian, que enfatiza eso, la fe de saber que estamos convencidos de lo que estamos esperando, aunque no lo veamos. Entonces, empieza por ahí, Paulina, empieza por ahí. No te enfoques en el problema, porque vivir una coadicción es terrible, es peor que el adicto, porque te empiezas a morir en vida sin ni siquiera saber qué se siente consumir un cigarrillo de droga o algo que te lleve a un éxtasis que no sea normal en ti. Porque yo lo viví y es terrible, es así, es el borde de la locura, es emociones mezcladas que tú no sabes cómo reflejarlas, no sabes dónde acudir, no sabes cómo vivir, no sabes, porque al tener un hijo adicto, el mundo se vuelve prácticamente en contra tuya, te empiezan a rechazar. Y la culpa, debes de entender algo, Paulina, que Jesús murió por nuestros pecados, donde nosotros fuimos perdonados. Entonces, el único que nos acusa es Satanás. Y él es el que se encarga de nuestras emociones, porque nuestras emociones están en nuestra alma. Entonces, él ahí es donde nos busca hurgar, a dañarnos. Tienes que desprenderte de ese enfoque que tienes en el problema de tu hijo, porque tú no lo vas a poder ayudar. Dios no nos dio el poder a nadie para cambiar. El único que transforma es Él. Nos da los medios, nos lleva al camino para poderlo hacer, pero ni tú, ni yo, ni ninguna madre, ni ningún padre, ni el mejor consejero, ni el mejor terapista te lo va a cambiar. Solamente la decisión que tú tomes de enfocarte en la solución, que es Dios, y de ahí todo Dios te va a ir mostrando lo que tú debes hacer, cómo debes de encaminarte. Está bien, sigue adelante en estos grupos, son buenísimos, nos ayudan inmensamente, porque es un apoyo que nos damos mutuamente. Yo cada que termino estas cosas, yo me siento aliviada y con más satisfacción, y dándole gracias a Dios de la sabiduría que ponen las personas que han vivido la experiencia, para que nos puedan ayudar a nosotros a levantarnos y a seguir adelante. Paulina, es el mensaje que te puedo dar, es el consejo que te puedo dar. Lo hago con mucho amor, porque me hiciste revivir el momento de lo que yo ya
había pasado, porque le doy gracias a Dios. No se ha superado mi hijo, pero tengo paz, puedo ver las cosas de otra manera, puedo coordinar mi vida, puedo caminar sin locuras, ni revolverme las emociones de la manera en la, como dijo la segunda amiga, no se puede comer, no se puede, es el infierno en nuestro corazón. Entonces, no vivas eso, no lo vivas, Paulina. Y de todo corazón que Dios te bendiga. Y estamos allí para ayudarnos. Cristian, muchas gracias por permitirme nuevamente este espacio. Gracias a ti, Priscila, por intervenir. Gracias a ti por esas sabias palabras. Pauli, quiero decirte que no estás sola ya. En el momento que entraste acá ya dejaste de estar sola. Tienes un grupo de gente que estamos aquí para apoyarte, para escucharte. Y sobre todo, Dios jamás te ha dejado. Tenemos que entender eso. Dios jamás nos ha dejado. Y cuando Dios empieza la obra, Dios la termina. Dios jamás va a ser mediocre y cuando Él empieza la obra, tan solo Él la va a terminar. Bueno, quiero darles las gracias a todas las personas que han estado acá. Espero que haya sido una reunión fructífera para todos ustedes. Somos del Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health. Estamos siempre preocupados de la salud mental y el cuidado de las adicciones. Venimos con varios diplomados también, pronto se viene diplomado en familia y adicciones, se viene escuela para padres que les va mucho a servir a los señores codependientes también. Estamos con operadores terapéuticos, con coordinadores de centros de tratamiento, se nos viene patología dual, se nos vienen algunos diplomados y les estaremos informando. Por favor, les voy a pedir que prendamos la cámara para poder La tomar foto. la foto, exacto, siempre tomamos la foto para el Face. No, y la envías al grupo, Cristian. Claro que sí, ahí va el grupo. A ver, vamos, camaritas, perfecto. A ver, captura. A ver, no capturó. Eso, vamos. No apaguen sus cámaras, por favor, no apaguen sus cámaras. No apaguen sus cámaras. Perfecto, muchas gracias. Les esperamos el próximo lunes en Tribuna Abierta. Gracias a Mental Health. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bonita noche. Gracias a todos por tan bonitas palabras. Dios les bendiga a todos.